Muy buenos días, mi nombre es Ángel Efraín Padilla Gil, soy estudiante de licenciatura en Teología, modalidad ejecutiva del Instituto de Estudios Superiores Atkinson Villahermosa. Este es el tercer podcast de la materia Nuevo Testamento 2, impartido por la maestra Silvina Morán Rangel. A continuación, el tema que estaremos tratando se relaciona con las cartas de Hebreos, Santiago y Pedro. Son las cartas generales. El día de hoy nos está acompañando Luis Ángel Padilla Márquez, miembro activo en la Iglesia de Dios Berea. Luis Ángel, estas cartas tienen por destinatario al pueblo y cómo este pueblo cristiano manifiesta su fe. Pablo dice que las obras no son indispensables para ser salvo. Por otra parte, estamos viendo a Santiago que dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, invitando a los cristianos a producir obras como de un hijo de Dios. Algunos pensadores o teólogos dicen que hay una forma de contradicción, pero en realidad vemos que son complementarias, ¿verdad? ¿Cómo ves esta situación planteada entre Santiago y Pablo? Puede parecer contradictorio que Pablo esté diciendo que las obras no determinan nuestra salvación y que Santiago diga que nuestra salvación se ve representada por nuestras obras. Si nosotros creemos que haciendo algunas cosas seremos salvos, es a lo que se refiere Pablo, que estamos equivocados en ese aspecto. Santiago nos dice que por el hecho de que ya creemos y demostrar esa fe como cristianos a través de nuestras obras. Hemos visto a través del tiempo que hay cierta denominación por ahí que se le conoce como la iglesia tradicional, que hace mucho énfasis en las obras. No sé si recuerdes tú, las obras, las buenas acciones reflejan el carácter cristiano. Se puede sustituir la fe por las obras, en la cual los miembros practican el pecado, pero hacen buenas acciones. ¿Eso les ayudará a contrarrestar su pecado? ¿O será por obras que serán salvos? ¿Qué piensas tú? Pablo nos dijo que nuestra salvación no se ve determinada por las obras que hacemos. Si hay por ahí algún cristiano en esa denominación, en la iglesia tradicional, que piensa que seremos salvos a través de nuestras obras, está muy equivocado. Lo que nos quiere demostrar Santiago es que nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Así demostramos nuestra fe. No lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque ya fuimos salvos. Aleluya. Órale, eso está de primer nivel. Fíjate que muchas personas acostumbran a hacer buenas acciones porque piensan que serán salvos. Yo creo que primero deberían buscar de corazón a Jesús y caminar en la palabra de Dios y no querer tapar su pecado con buenas acciones, porque el hombre que encubre su pecado no prosperará. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ante esta situación es necesario creer que hay un Dios y que Jesús es el autor y consumador de esa fe. ¿Cómo el hombre puede escapar si descuida su salvación? ¿Cómo el hombre será salvo si sustituye la fe por las obras? Hebreos es una carta que nos invita a cobrar ánimo y a esforzarnos ante la persecución. Y también nos advierte de la apostasía. Lo mismo que si estudiáramos más adelante la carta de Judas, por ejemplo, nos advierte contra este tipo de hombres amadores de sí mismos, que traen encubiertas herejías y las meten a la congregación y seducen aún a las jovencitas. Se les compara inclusive con nubes vacías, nubes sin agua, que son llevadas por el viento. Muchas congregaciones están sufriendo hoy en día de persecución, de sometimiento. Por ejemplo, ante cualquier situación que ellos quieran hacer, requieren forzosamente permiso de las autoridades. Las iglesias no son independientes, autosuficientes, o no se mandan solas. Hay un control sobre ellas. Si quieren hacer una campaña en un parque, deben solicitar permiso. En tiempos de pandemia, no pueden hacer un culto hasta la hora que les dé la gana. Hay restricción en los horarios. Hay medidas de seguridad y de salud, de higiene, que sí son importantes por la situación que estamos viviendo. ¿Tendrá eso algo que ver con lo que estamos viendo en los últimos tiempos, de que habrá diferentes formas de persecución, de sometimiento para los cristianos? Siempre que el Estado pueda, lo va a hacer. No personalmente con la iglesia cristiana, puede ser también
con la Iglesia Católica, con los adventistas y con múltiples denominaciones religiosas, pero el Estado siempre va a tener una especie de discordia con los movimientos religiosos. Es por eso, ante cada oportunidad que se presente, el Estado va a tratar de tener más poder sobre ese movimiento religioso, porque si algo mueve a las masas es la iglesia, o puede ser un movimiento religioso. La gente necesita algo en que creer y eso las mueve, cualquier denominación, a hacer y a actuar. Es lo que venimos a traer al mundo cristiano por las obras. Nosotros creemos y hacemos obras. No estamos sufriendo una persecución, estamos sufriendo una rutina. Tienes razón en cierta medida, porque lo que dices es cierto. El Estado trata de cumplir su función reguladora, así como regula la delincuencia, si no estaríamos mal. También tiene que regular las asociaciones religiosas. Por eso existe la ley de asociaciones religiosas. Lamentablemente hay otras influencias que están produciendo legislación, haciendo leyes y que están provocando caos en la iglesia. Porque la iglesia cree en una moral establecida por Dios y hay tanta inmoralidad en el mundo que están influyendo para producir leyes y reglamentos que acepten el pecado. Le cambian de nombre nomás, afectan a la iglesia y algunos restringen. Exacto, están restringiendo nuestra manera de creer y nos están obligando a aceptarlos tal como son. Y Dios ciertamente acepta al pecador arrepentido. Dios le da una oportunidad a todo aquel que se arrepiente. Hoy en día, las autoridades municipales o de gobierno están acudiendo a la iglesia para que realice actividades para que toda esta delincuencia y toda esta perversión y toda esta maldad que está llenando las cárceles, que está perjudicando a la sociedad, sea controlada por la iglesia. Y entonces hay una contradicción entre lo que comentabas hace un momento, donde el Estado restringe los derechos de la iglesia. Más bien, tenemos que llegar a un acuerdo entre el Estado y la iglesia. Estamos sufriendo por otro tipo de manipulación. Por ejemplo, los medios de comunicación están siendo utilizados para difundir ideas muy malas. Y cuando un cristiano quiere poner una radio cristiana, tiene muchas restricciones y mucha oposición de aquellos que tienen en su poder los medios de comunicación. Y resulta un desafío grande para el cristiano poner una radio o una televisora cristiana. Entonces hay muchas formas en que el cristianismo es afectado, sometido. La teología de Pedro anima a la iglesia a enfrentar la persecución y el sufrimiento. Nos invita a abrazar una teología como la de Cristo, que lo llevó hasta la cruz, que se le conoce como teología de la cruz. Es una teología del sufrimiento, pero que no se quedó ahí. Nosotros sabemos que Jesucristo ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nos invita a preservar nuestra fe a pesar del sufrimiento que estamos experimentando. Ahora, quiero hacerte una pregunta ya un poco más directa. ¿Cómo preserva su fe un joven como tú el día de hoy en la iglesia? ¿Cómo preservas tu fe? Fe en Dios, siendo parte de la iglesia, tratando de agradar a Dios y no a los hombres, tratando de estar en constante comunión con Dios, aunque es difícil siendo joven, viviendo en ese mundo lleno de maldad, de pecado, tratar de separarse de eso, poner la vista en Dios para perseverar en la fe. Como cristiano, ¿has experimentado el sufrimiento? Cuando yo miro hacia la Biblia, cuando yo vuelvo atrás en el tiempo y veo el sufrimiento que experimentaron los apóstoles, creo firmemente que nosotros como jóvenes cristianos no tenemos un sufrimiento. Muchas de las cosas que nosotros creemos que es sufrimiento no se comparan a lo que vivieron muchos de los apóstoles. No intento compararlo. ¿Cómo le decimos a Mateo, por ejemplo, que en la escuela nos dicen que somos anticuados y que no podemos pertenecer a ellos por ser cristianos, cuando a Mateo los judíos le decían vendepatria, que no podían pertenecer siendo él un publicano? ¿Cómo le decimos a Jesús que nos cuesta perdonar
a quienes nos hicieron mal, cuando Él en medio de su sufrimiento dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo le decimos a Pedro que nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos porque le fallamos a Dios cuando Él fue muerto de la misma forma que Jesús? Entonces, nuestro sufrimiento como cristianos no es un sufrimiento, son solo distintas pruebas que pasamos, pero no es un sufrimiento como el que sufrieron aquellos apóstoles. La pregunta que te hacía en un principio es: ¿cómo vive el sufrimiento un joven cristiano como tú? A través de los rechazos, a través de las burlas, a través del señalamiento de parte del mundo hacia la iglesia. Yo creo que eso sería lo principal en un joven cristiano. ¿Y cuáles son las tentaciones para un joven cristiano en la actualidad? La misma presión social. Los mismos que causan ese sufrimiento, los mismos que nos señalan, que nos burlan, que nos critican, son los que nos tientan a vivir la vida lejos de Dios. Es la mayor tentación, yo creo, para un joven en la actualidad, porque si nosotros tenemos un círculo social no cristiano, estamos en constante tentación. Yo tengo amigos que no son cristianos y siempre son una constante presión social para que vayamos en contra de lo que creemos, y yo creo que esa sería la principal tentación de un cristiano joven en la actualidad. Ahora la siguiente pregunta es: ¿quién o qué persigue a la iglesia moderna? Primero tendría que aclararse el punto. Sí. ¿Existe una persecución hacia la iglesia? Ahorita tú me hablabas de una presión social. Sí. La presión social, por una parte, te dice santurrón, te dice antisocial, te tachan y te critican, murmuran de uno que es cristiano, y por otra, quieren que participes con ellos de tomar cerveza, por ejemplo, o de irte a lugares como un antro, o que vayas a algún lugar. Quieren que te involucres, pero no para que la pases bien, sino para sacarte de tu ámbito cristiano y aislarte de tu grupo social que te acerca a Dios. Ellos te quieren alejar de Dios. Esa presión social no será una persecución disfrazada, una persecución silenciosa. Hay tentaciones para el joven cristiano en la actualidad que lo quieren apartar de Dios. Y la pregunta que yo te hacía es: ¿quién o qué persigue a la iglesia moderna? Si es que tú consideras que hay una persecución. Son varios factores, yo lo creo. Eso de lo que hablamos, las tentaciones causadas a través de esa presión social, pero no solo la presión social, también muchos movimientos que se están presentando hoy en día. Un movimiento muy conocido que tiene un auge ahorita bastante relevante, el movimiento LGTBQHT, 92,000 letras que le ponen después de esas. Ese y otros movimientos, pero ese es el más presente. Son causas de persecución a la iglesia, porque mientras que ellos, siendo una minoría, pueden hablar libremente, pueden imponer sus leyes, sus normas, lo que creen correcto ellos, nosotros como iglesia, cuando queremos decirles: no, yo no creo que sea correcto, nos cancelan, nos funan, nos tachan de homofóbicos, problemáticos. Ellos pueden perfectamente ser libres en su expresión, pero cuando nosotros queremos decirles lo que creemos y compartirles lo que profesamos, empiezan a perseguirnos realmente. Ese tipo de situación. Efectivamente. ¿Cómo lucha la iglesia contemporánea ante la persecución actual? Sinceramente siento que no estamos haciendo mucho, porque estamos dejando que nos repriman demasiado. Estamos quedándonos con el temor de que nos vayan a cancelar, que vayan a cerrar las iglesias, que nos persigan como cristianos, que somos problemáticos, ofensivos. Muchas veces nos quedamos sin hacer nada, y yo creo que quedarnos callados no conviene. Nosotros también tendríamos que defender nuestro punto. Muchas veces los que defienden estos movimientos creen que por ser cristianos no vamos a defender nuestro movimiento. Tienen cierta parte de razón, porque la iglesia moderna, la iglesia de hoy en día, se está quedando corta y no está luchando por lo que ellos creen. Se están quedando callados y están reduciéndose a los mismos miembros de la congregación para hacer sus cultos. Están perdiendo bastantes posibilidades de encontrar más gente que quiera unirse a nuestra fe por quedarse callado. Ahora, sin caer
en algunas prácticas beligerantes que usan otros movimientos sin llegar a ese extremo. ¿Cómo debe la iglesia contemporánea afrontar esta situación? ¿Qué tipo de prácticas debe realizar la iglesia para poder contrarrestar esta persecución actual? No quedarse con los brazos cruzados, porque tenemos que ir más allá y hablarles a ellos acerca de lo que nosotros creemos. No sé, chance alguno se convierta y deje su pecado. Muy bien, Luis Ángel Padilla Márquez. Nuestra plática ha estado fluyendo en relación a las cartas generales. Estamos viendo temas relacionados con Santiago, el amor, la fe, Pablo, pero ¿será eso realmente el punto? ¿A qué conclusión podemos llegar? Siento que los jóvenes hoy en día, como mencionaba al principio en una de las primeras preguntas, no tenemos una persecución como tal. Nosotros estamos viviendo una vida cristiana bastante cómoda. Al menos en este país, en México, los jóvenes cristianos podemos estar de la escuela a la casa y de la casa a la iglesia sin ningún tipo de problema. ¿No existe un sufrimiento como tal? Existe, pero no a tales grados como lo había hace unos siglos atrás. El joven de hoy en día, si está bien cimentado en su fe como cristiano y si está siempre con la mirada en Cristo, puede resistir esos ataques de tentaciones, esos ataques de presión social, puede resistir lo que van a decir de nosotros, buscando un consuelo en Cristo. ¿Cómo puede la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, utilizar esto a su favor? Saliendo a predicar, a llevar la gran comisión. Si es así como tú me acabas de hacer ver, nuestro sufrimiento es mínimo. Sin embargo, las iglesias se están quedando vacías, porque la gente no se siente afectada. Si el pueblo no toma conciencia de que existe un problema, ¿cómo lo vas a combatir? Porque está encubierto, no estás consciente de esa situación. ¿No será que el cristiano actual ha caído en el conformismo? ¿No será que el cristiano está bien? Si otros sufren, él no está sufriendo. A mí no me afecta el sufrimiento ajeno. ¿No será eso lo que está pasando en la iglesia contemporánea? ¿Qué es lo que está afectando al cristiano realmente? Lo que nos afecta realmente es nuestra falta de comunión con Dios. Como lo decía hace rato, nuestra lucha hoy en día no es una persecución física, es más espiritual. Cuestión de que nosotros tengamos la vista en Dios y siempre estemos en una constante búsqueda de una comunión con Él, porque si no podemos caer. Esta lucha que nosotros tenemos, lo dijo Pablo, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Nuestra lucha, nuestra persecución hoy en día no se basa en cómo la gente pueda silenciar a los cristianos, o cómo la gente pueda restringir nuestra capacidad de salir y predicar, o cómo tengamos que realizar trámites para poder salir a predicar al parque de la esquina. Es más de cómo nosotros dejamos que eso nos afecte, porque si no estamos bien cimentados en Dios, cualquier cosa va a poder derribarnos. Si la simiente no es la roca, entonces nuestra casa va a caer, como en la parábola. ¿Qué debemos hacer considerando lo que acabas de decir? ¿Qué recomiendas que hagamos el pueblo cristiano evangélico, los jóvenes, incluyendo a los adultos, si tú quieres? Tratar de avivarnos. La iglesia cristiana está cayendo en el conformismo. Estamos dejando de lado nuestra comunión con Dios por vivir una rutina. Ir a la iglesia, leer la Biblia solo en la iglesia, cantar, salir de la iglesia, se está volviendo una rutina. Y nuestra relación con Dios se está viendo afectada. Muchos jóvenes se están dando de baja en el evangelio porque con cada crítica, con cada restricción, con cada señalamiento, se están viendo afectados, se están desanimando. Esa, yo creo, es la verdadera persecución que tenemos hoy en día, y la podemos sobrellevar siempre poniendo nuestra fe en Dios. Considero que con esto hemos terminado el podcast del día de hoy. Luis Ángel Padilla Márquez, quiero darte gracias por tu apoyo en esta conversación que hemos tenido. ¿Alguna palabra, alguna cosa que quieras comentar para despedirnos? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Espero que haya sido de edificación y que
pues los puntos que vimos hoy nos ayuden a tratar de perseverar en la fe a pesar de la tentación, de la presión social que vivimos como cristianos. Muy bien, gracias. Que la pases bien.